Recibido aquí en la cabina al vicealmirante Francisco Calixto Gianpietri de Renovación Popular. Vamos a hablar de la agenda que podría establecer como prioridad este Congreso bicameral que asume en julio de este año funciones. Regresamos a la bicameralidad, ya de acuerdo a la OMPE, Fuerza Popular y Juntos por el Perú son los partidos que lideran la asignación de escaños luego de concluir el conteo de las actas. Sin embargo, se dice mucho de la fragmentación y de la dificultad que tendrá para trabajar este Congreso si es que no se llega a acuerdos o a consensos y se establece a priori una agenda legislativa. Muy buenos días y bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Bueno, usted ya está prácticamente, podemos felicitarlo por su designación. Virtualmente sí. Virtualmente sí, todavía. Porque todavía no nos han dado el papelito. Ahora, ¿está descartada ya tomó una decisión el señor Rafael López Aliaga, porque ha anunciado que está interesado en participar en la candidatura a la alcaldía, me parece, y esto supondría entonces finalmente que él no va a jurar al cargo de senador? Bueno, él va a tener una conferencia de prensa el día de hoy para comunicar su decisión y al final está basada en un análisis que él personalmente ha hecho, es una decisión totalmente personal. ¿Y la conferencia es hoy? Y tengo entendido que sí. Sí, almirante, bueno, hemos visto que ha tenido usted más de 130.000 votos solo en Lima, de manera que es seguro, aunque no haya sido oficial todavía, que usted será senador por Renovación Popular. Y viene naturalmente con una experiencia militar importante. Usted ha tenido puestos de mando y en inteligencia. Yo le he conocido a usted, hay que decirlo. Sí, nos hemos conocido en el BRAEM. Sí. El jefe de inteligencia ahí. ¿Qué objetivos tiene usted y qué es lo que lo ha motivado a pasar de la vida militar que ha llevado a cabo en la Marina hace 35 años a la política, y qué iniciativas piensa usted tomar desde que asuma funciones? Bueno, yo de una u otra forma fui impulsado a participar en política por el conocimiento que hemos tenido los oficiales y personal de mi generación durante este proceso de pacificación que hemos tenido en el Perú, que ha sido muy duro. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con la población hombro a hombro en esta lucha contra el terrorismo, ¿no? Y en ese camino hemos tenido la mala fortuna de ver gente morir por la pacificación de nuestro país, y eso es algo que yo no quiero que se vuelva a repetir en el Perú. Entonces, una de las razones que me lleva a entrar a política es esta: ver que realmente el Perú cese en este esfuerzo constante de fracturarse, que dicho sea de paso, también es incentivado por algunos gobiernos de turno, ¿no? Yo creo que han habido gobiernos de turno que han errado su accionar y han generado esta fricción y fractura del Perú, que nosotros de una u otra forma tenemos que componer. ¿Y cómo se hace desde el Congreso? Bueno, yo creo que primero tenemos que entender de que esto es un proceso que no solamente involucra a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional. Si nosotros creemos que el proceso de pacificación del Perú está descansado solamente en un vector coercitivo, el Estado, estamos equivocados. Este es un concepto que va mucho más allá. La participación ciudadana, si de una u otra manera, por ejemplo, para tomar un ejemplo nada más, Ucayali se pacificó, no fue simplemente por la parte del accionar coercitivo del Estado, sino la participación ciudadana. La participación ciudadana es muy importante en este proceso, desde la generación de inteligencia hasta la operativización de las acciones. Entonces, si yo agarro y digo, no, ese es problema, como nos dicen a nosotros peyorativamente, de los cachacos y de los tombos, estamos equivocados. Esto es un problema que involucra a toda la población. Y yo creo que en ese camino tenemos que ir, y los gobiernos de turno tienen que entender de que este es un proceso que necesita de la participación activa del gobierno. El Estado tiene que estar presente a través del gobierno en las diferentes acciones del día a día del poblador. En nuestro país, que no tenemos buena salud, no tenemos educación, no tenemos medio de comunicación, no tenemos nada. ¿Qué cosa brinda bien el Estado? ¿Usted diría que ese es el motivo por el cual, por ejemplo, en el BRAEM continúa existiendo una zona especial? Es decir, porque ha pasado tiempo, usted habla de una pacificación, pero mantenemos todavía el BRAEM
está ahí con un presupuesto. ¿Acaso el Estado no ha cumplido con su parte del trabajo? Pero por supuesto que el Estado no ha cumplido con la parte de trabajo. Si usted se va al Brian Lee mañana, va a ver que la gente no tiene agua potable, que no tiene desagüe, que no tiene salud, que no tiene educación, y creemos que toda la solución es policía, Fuerza Armada, policía y Fuerza Armada sobre el sistema. Entonces, eso va a funcionar mientras que el policía y el hombre de la Fuerza Armada estén ahí, pero en el momento que retiren su bota del terreno, ese terreno va a ser ocupado por otros actores, si el Estado no está presente. O si nos vamos a Purús, nos vamos a Cantagallo, nos vamos a Requena, Inahuaya, Pampa Hermosa, Tierra Blanca, etcétera. El Estado como Estado no está y la gente está abandonada. Y acá tenemos una presidenta de la República, por ejemplo, que más allá de decir que mandaba y no comandaba, se preocupaba por los errores y por jalarse Entonces, bueno, claro, estamos en otra frecuencia. Volvemos en círculo a la pregunta de qué se puede hacer desde el Parlamento, más allá de exhortar al gobierno a una presencia en estas zonas que han sido abandonadas durante tanto tiempo. Es que hay que acompañarlos con un marco que permita que la Fuerza Armada, entre comillas, que más allá de la parte de control territorial, etcétera, participe activamente en el proceso de desarrollo del país. No podemos tener en este momento cientos de maquinarias de nuestra Fuerza Armada paradas por falta de presupuesto, cuando, por ejemplo, tenemos ahorita un fenómeno del Niño que se va a venir. Y todas las máquinas están paradas en los cuarteles. Esa gente ya debería estar en los puntos de aplicación, limpiando cauces, afirmando carreteras, etcétera, movilizando todo el leviatán del Estado, está esperando a ver qué cosa es lo que va a suceder. Entonces no tenemos una visión prospectiva de lo que va a venir al futuro inmediato. Toda esa maquinaria debería estar a pie de obra en este momento. Tenemos que ir a una pausa, almirante Calixto Gianpietri, después de la cual yo quisiera que nos diga algo sobre las fronteras también, porque acá hay amenazas que vienen con eso. Usted conoce bien Ucayali, ha sido el jefe de la región militar. Sí. Y los datos que tenemos sobre la provincia de Purús en particular es que los servicios públicos los buscan nuestros compatriotas de Purús en el Brasil. Es correcto. Y que la mayor parte de ellos tienen pasaporte brasileño. Y hablan portugués. Y hablan portugués. Sí. Nuestros compatriotas nativos. Así es. Y pronto llegará el momento en que querrán que su territorio sea también brasileño. Bueno, hay varios que ya están en esa frecuencia. No lo quise decir yo, pero que lo digo, usted tiene autoridad. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar sobre el rol de las Fuerzas Armadas en las fronteras de nuestro país. A otra persona que habría sido elegida también, pero esta vez de Ucayali, región donde ha prestado servicios como marino el señor Calixto. Estoy hablando sobre el diputado virtual de Ucayali, que es el docente Oswar Kawasa Matidieri, que no ha podido llegar a nuestra cabina, pero que lo contactamos por teléfono. ¿Cómo está, señor Oscar Kawasa? Buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días, mi estimado. Muchísimas gracias y acá presto para conversar un poco sobre el tema coyuntural que usted pueda conversar conmigo y con la audiencia también de RPP. Sí, y justamente no sé si ha podido escuchar lo que estábamos conversando con el senador electo virtual Calixto, que está con nosotros, y se ha referido a los 3 años que ha pasado en Ucayali, y particularmente en la provincia de Purús, en donde muchos de nuestros compatriotas que viven cerca de la frontera brasileña reciben servicios en el Brasil y muy poco en el Perú. ¿Qué puede usted proponer que se haga cuando ejerza sus labores de diputado en beneficio de nuestros compatriotas de Purús y en general de la zona fronteriza con el Brasil? Bueno, en primer lugar, es un poco lamentable y penoso que Purús, siendo una frontera viva del Perú, esté muy olvidada por la parte central del Estado. Y Purús también hay peruanos tan como nosotros que tienen las mismas necesidades en tema de salud y en tema de educación. Entonces nosotros en el primeros 100 días tenemos que hacer cumplir para poder conectarse a Purús con el resto del mundo, por lo menos los vuelos de acción cívica, que la ley dice que son 2 vuelos semanales y que tiene que cumplirse. El Estado ha abandonado esta situación que es tan álgido para Purús y que tienen esa necesidad de que ellos conectarse. La única vía de conexión de Purús con Pucallpa es a través de la vía aérea. Sin embargo, la Fuerza Aérea no está cumpliendo, más que un compromiso, deber cívico, como mismo su nombre lo dice, vuelos cívicos.
Entonces, la única forma es esto. Entonces tenemos que exigir nosotros desde el primer día que esto se cumpla. No es posible que las Fuerzas Armadas, teniendo ese deber cívico, patriótico como Fuerzas Armadas, no estén cumpliendo con este vuelo. Respecto al almirante, Kawasa, yo creo que... Sí, dígame. Sí, no. En ese sentido parece que hay una coincidencia también sobre este rol importante que deben desempeñar las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, pero al margen de ello yo quería también preguntarle y conocer cuáles serían los proyectos de ley que usted impulsaría desde la Cámara de Diputados o cuáles son los proyectos que tiene en mente impulsar Juntos por el Perú, la agenda que llevan al Congreso. Bueno, particularmente en la zona donde yo vivo, es la zona, ¿no?, la región Ucayali. Hay una serie de necesidades, como por ejemplo el tema de saneamiento físico legal, que no se ha podido titular todavía en diferentes lugares del Perú. No hay saneamiento físico legal, llámese por ejemplo las instituciones educativas que no tienen los servicios básicos. Entonces en los 100 primeros días queremos impulsar la iniciativa legislativa de que haya una ley que se pueda promover las titulaciones de los predios para que pueda recibir las instituciones educativas y los que tienen la necesidad, en este caso la población ucayalina a nivel nacional, que puedan tener ellos los servicios básicos. Sin eso es imposible. Entonces, esto es lo que tenemos que impulsar nosotros desde la Cámara de Diputados. Ojalá que esto en la Cámara de Senadores, pues, que es el filtro, tenga pues el respaldo correspondiente. Vamos a preguntarle qué le parece al almirante, cómo observa él el problema de la titulación, del saneamiento físico legal, justamente porque usted abordaba el tema de la presencia del Estado y de los servicios básicos que necesita la población. Creo que ahí hay una conexión entre lo que propone el profesor Kawasa y lo que usted había dicho. Se necesita saneamiento, se necesita titularidad de los terrenos para poder emprender justamente este acceso a los servicios más básicos. Sí, es correcto. La necesidad de titular las tierras es condición sine qua non, porque si no el Estado no puede intervenir. Entonces, pero esto no es un tema que obedezca a una acción del gobierno central en Lima. Esto es un tema que obedece a la acción de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. En el caso de Ucayali, el año pasado han tenido más o menos 1.750, algo por el estilo, millones de soles, con un nivel de ejecución bastante alto. Sin embargo, no se han solucionado problemas de fondo en Ucayali, como el tema de la titulación, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es un tema que tenemos que poner en agenda y priorizar para ver la calidad del gasto, no solamente la ejecución presupuestal. Y eso es lo que no está funcionando bien. Y volteamos en diferentes partes del Perú, no solamente en Ucayali, y señalamos a Lima como la responsable de todos los problemas que tengan las regiones, cuando no nos damos cuenta que el problema está generándose por la mala ejecución o la pobre ejecución en el gasto, porque el gasto al final no está debidamente priorizado. Entonces, definitivamente hay que apoyar a las acciones que vengan desde el Poder Legislativo a través del procedimiento en la Cámara de Diputados y después en la Cámara de Senadores, pero la génesis tiene que identificar bien el problema, porque si no identificamos bien el problema, vamos a seguir errando en lo mismo y errando en lo mismo, ¿no? Sí, señor diputado, yo quería preguntarle sobre un problema grave que se ha plantado en Ucayali, que es el asesinato de dirigentes nativos que velan porque no se practique tala ilegal en los bosques de Ucayali. Conocemos el caso de Sagüeto con los 4 muertos. Felizmente que ha sido detenido uno de los responsables de ese crimen. La noticia dio la vuelta al mundo. Asesinar a personas que defienden sus derechos ancestrales como pueblos originarios y con ello preservar el medio ambiente amazónico es algo sumamente grave. ¿Qué nos puede decir sobre eso, por favor? Sobre la criminalidad vinculada a la tala ilegal y a la minería ilegal en su región de Ucayali. Pero yo le ruego que nos espere un instante, es momento de ir a la pausa, escuchar los titulares de la hora y regresamos a conversar sobre este tema con usted, pero también aquí en la cabina con el almirante Calixto Gianpietri. Y 4 estamos conversando en la cabina de RPP con el congresista virtualmente electo Francisco Calixto Gianpietri y por teléfono con el diputado virtualmente electo Oswar Kawasa Matidieri, diputado por Ucayali. Y había quedado planteada la pregunta sobre la criminalidad organizada transnacional
en una zona fronteriza como es Ucayali respecto de la minería ilegal, pero también de la tala ilegal. ¿Qué nos puede decir sobre el esfuerzo que se hace para hacer frente a estos dos flagelos en su región, señor Cagüasa? Sí, antes quisiera yo hacer un pequeño comentario sobre el tema de lo que decía el almirante, ¿no? Justamente sí, Ucayali recibió buena cantidad de presupuestos, sin embargo, ahí no se ha cumplido con la legislación lo que son de los actuales congresistas. Tenemos un hospital que bordea los más de 700 millones de soles y que por supuesto ha afectado mucho a la región Ucayali. Eso lo veremos en su momento y será una tarea que nosotros tenemos que conllevar para que esté transparente el presupuesto y se cumplan pues los proyectos, ¿no? Respecto a la tala ilegal y la deforestación, son dos flagelos, ¿no?, que atañen mucho a nivel nacional, en especial a la región Ucayali, ¿no? Ha afectado esto más que todo al medio ambiente. Sabemos que la región Ucayali, la Amazonía, conforma el 62% de todo el Perú, este territorio más grande de Loreto, Ucayali, San Martín, donde cobijamos pues las diferentes etnias, son 8 etnias ahí que están, los Shipibos Cunibos, los Xaranahuas, Mastanahuas, Machiguengas, etcétera, que ellos han defendido sus territorios ancestrales y producto de eso, de la tala ilegal y de lo que es la ¿cómo se llama esto? Minería ilegal. La minería ilegal ha afectado mucho. Entonces, desde acá yo pido que no quede impune, y hay un responsable de esto. No es posible que el Estado sea indiferente, ¿no?, a las necesidades de nuestros hermanos indígenas que con mucho derecho defienden sus territorios. Ahí tenemos que ser... Ahora, profesor Cagüasa, una consulta. ¿Cuál es la responsabilidad que usted también atribuiría a los gobiernos regionales? Porque si bien es cierto, hay una responsabilidad del Estado, digamos el gobierno central, nosotros tenemos un sistema de gobiernos subnacionales también, a los que se les ha entregado ciertas responsabilidades y facultades que tampoco han cumplido. Es decir, la ejecución, por ejemplo, del presupuesto en algunas regiones es paupérrima. Y en otro caso, el dinero se utiliza, ¿no?, en proyectos que no van justamente a salvar esas brechas de infraestructura en salud y educación que usted menciona, como el caso de un hospital. ¿Cómo analiza usted el tema de la descentralización y si está funcionando bien o mal, y qué se puede hacer también desde el Parlamento para que esa eficiencia de los gobiernos regionales mejore? Bueno, es lamentable la corrupción que campea a nivel nacional, en especial en Ucayali, ¿no? Entonces, acá hay responsabilidad directa del presidente regional en estos momentos, ¿no? Por eso es lo que yo decía, que la labor legislativa de los congresistas actuales no han hecho efecto, no ha funcionado porque no han hecho su función. Eso hubiese sido muy importante para cumplir, ¿no?, los proyectos en este caso. Y ahí tiene que haber una exhaustiva investigación y lo vamos a hacer desde el Parlamento, porque esto no puede quedar así. El presupuesto nacional, en especial de Ucayali, tiene que ser bien invertido para que las comunidades en especial puedan tener ese apoyo y ellos sientan que el apoyo del Estado esté llegando. Pues, ¿no? Ahí creo que vamos a tener que tener una labor muy importante para que esto se revierta, ¿no? La corrupción debe ser desordenado en todos los aspectos y venga de donde venga, pues en este caso, ¿no? Sí, señor Calixto, ¿qué cosa le contestaría usted a lo que ha dicho una persona con la que va a tener que alternar, porque ha sido una elegida como usted, y es cierto en otro partido político, pero me parece que en este momento estamos viendo más afinidades y coincidencias que diferencias, ¿no? No, por supuesto, porque el diputado vive al día a día el problema que el Perú tiene en todo el Perú, en todo su territorio. No podemos seguir con una desconexión desde lo que sucede en la periferia, entre comillas, y lo que está sucediendo en la capital. Este es un tema que tenemos que revertir de una u otra manera, porque si no vamos a seguir acentuando este fraccionamiento. El tema de la ejecución presupuestal de calidad, como lo acaban de mencionar, es un problema común, un factor común en todo el Perú. Sí. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, el diputado dice, la Fuerza Aérea del Perú tiene responsabilidad de interconectar, etcétera, etcétera. 2 vuelos sí, pero ¿no? ¿Qué hace la Fuerza Aérea del Perú si no recibe el presupuesto? Y el presupuesto para la interconexión de la región está en el gobierno regional. Es el gobierno regional el que tiene que generar la partida presupuestaria para poder alimentar y no esperar
que desde Lima le solucionen el problema al gobierno regional. Claro, ahí le haría la pregunta a ambos. ¿Creen que este Congreso tiene en sus manos la responsabilidad de repensar la descentralización? Sí. Yo creo que sí. Yo estoy completamente convencido de que la ley de regionalización en el Perú no ha servido, porque más allá de cambiarle los nombres y hacer un tema semántico acá, que ahora ya no se llama departamento, sino región, y transferirle competencias sin tener la capacidad de ejecutar sobre territorios que se superponen entre sí, con temas de canon que están ampliamente diferenciados entre una región, dentro de la misma región. Si tú cruzas en el Braem el río, vas a encontrar una población que tiene canon y la frente no tiene nada, ¿no? Entonces, acá hay temas que se tienen. Si vas al Callao, el gobierno regional tiene exactamente el mismo territorio que la provincial, y los dos se pelean al final las competencias, cuando no debería haber una cosa de esta naturaleza que duplica los esfuerzos del Estado y el gasto público, etc. Acá este tema tiene que arreglarse, pero con la participación de las mismas regiones. Hay que tener mecanismos que incentiven a la macrorregionalización y no que se haga por decreto, simplemente con la bota en la nuca, si a partir del día de hoy la región va a ser así, así, así. Eso políticamente no va a funcionar. ¿Qué nos dice el profesor Kawasa sobre este tema? Porque está escuchando usted al señor Calixto. Ha sido elegido usted por Juntos por el Perú, que es una orientación ideológica diferente a la de, naturalmente, el señor Calixto, pero ¿piensa usted que sobre esos temas tan importantes como la reforma de la ley de regionalización se puede hallar consenso entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso? Claro, por supuesto, ¿no? Es un tema muy importante que va a solucionar muchos problemas. Pero no es tan cierto cuando dice el electo congresista que el presupuesto ha tenido la región de Ucayali. Hace exactamente 30 días ha habido un problema con la conexión de Purús. Se ha tenido que tocar, por ejemplo, al Ministerio de Economía y Finanzas para dar un presupuesto extraordinario para poder hacer 15 vuelos en helicóptero para poder sacar a los hermanos de Purús de la ciudad de Pucallpa hacia allá. Entonces yo creo que el tema de la regionalización va a ser muy importante porque esto va a permitir manejar los fondos propiamente dicho y supervisado justamente por los congresistas, en este caso los diputados, mi persona, que tiene que cumplirse. Ya está, no podemos llorar en la leche derramada, ya cuando los congresistas han pasado a la historia actualmente porque no han hecho su trabajo. Esto es parte también de los congresistas de Ucayali, netamente, porque no han cumplido la función de fiscalización para que el presupuesto se cumpla y se designe pues en la necesidad que necesitaba Ucayali. En eso creo que podemos converger con el congresista. En todo caso, el tema se puede poner sobre la mesa y se puede empezar a dialogar sobre él, hacer una transformación que vaya en beneficio de todos los ciudadanos por igual, que llegue finalmente con eficiencia y que haya, una suerte de Estado mucho más ordenado, mucho más ágil, mucho más expeditivo y eficiente al final. Desde Juntos por el Perú, nosotros como bancada vamos a tender el puente de diálogo con todas las bancadas, ¿no? Que gane el Perú. El interés político queda atrás personalmente. Acá tiene que haber el interés de la sociedad, del Perú, un nuevo Perú que converge en una patria con desarrollo, en salud y en educación, porque si hablamos de salud, estamos hablando de educación. No hay educación si no tenemos salud. Yo creo que ahí tenemos que hacer un puente de diálogo político y que todos los peruanos se sientan representados realmente, que los congresistas, que los legisladores, desde la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, hagamos nuestro trabajo para que nuestro Perú gane, ¿no? Las poblaciones más vulnerables en el caso de las fronteras sientan la presencia del Estado y puedan sentirse respaldados por sus autoridades. Creo que ese es el trabajo que tenemos que realizar todos en un común acuerdo político, más allá de las diferencias políticas. Uh-huh. Señor Calixto, ¿qué cosa contesta usted cuando oye hablar sobre puentes de diálogo en función de consenso sobre nuestro país? Pero por supuesto, acá lo que tenemos que poner en la agenda es el Perú por delante de los temas partidarios o más aún temas personales, ¿no? Está claramente definido qué cosa es lo que necesitamos en el Perú. No hay que estamos sobre diagnosticados en el Perú, ¿no es cierto? Y lo que tenemos que hacer es comenzar a encontrar estos puntos de coincidencia y navegar en esa dirección, porque de lo contrario vamos a ir en esta vorágine involutiva que nos va a llevar al desastre y no podemos seguir así. No podemos seguir impulsando ríos de sangre, impulsando gente del norte con el sur, con la sierra con la costa. Es el momento de integrar el Perú como nación y como Estado y salir hacia adelante con una agenda común, ¿no? Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Si no tenemos la suficiente capacidad para hacerlo, estamos equivocados.
equivocados. ¿Y ustedes también tienen esa apertura de diálogo que ha planteado o que ha afirmado el diputado de Juntos por el Perú? Por supuesto que sí. En el caso específico de Ucayali, por ejemplo, yo he tenido la buena fortuna de trabajar ahí y ver el sufrimiento de mis hermanos en el terreno y ver realmente, por ejemplo, en Loreto, para irnos hasta Estrecho, usted sabe que tiene que salir navegando en un buque 30 días y tiene que pasar por Brasil, de ahí se tiene que ir a Colombia, ahí regresar al Perú para poder llegar a Estrecho cuando tenemos la capacidad de colocarnos en un avión en menos de 45 minutos. Eso no tiene ningún sentido. Entonces tenemos que tener una política realmente de atención a nuestra población, de lo contrario vamos a seguir fracturando el Perú. Y eso es lo que no se debe presentar, ¿no? Muchísimas gracias por su presencia acá, por sus explicaciones. Nos alegra estas coincidencias desde ya de una persona virtualmente electa por Renovación Popular con el profesor Oswar Caaguazza, que ha sido elegido, según todo hace pensar, por Juntos por el Perú. Ojalá que esto preanuncie un clima de diálogo con objetivos comunes respecto de las regiones y respecto de nuestro país. Muchas gracias. No sé si quiera decir palabras finales, profesor Oswar Caaguazza. Sí, agradecer a este medio y también a la conciencia que tenemos con el almirante. Yo creo que te va a ser un nuevo Perú en aras de que la población tenga esa esperanza de cambio y no estar polarizando ya este tema ya que ha hecho mucho daño a nuestro querido Perú. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a usted y que tenga una buena estadía en Lima, bajo este cielo nublado, diferente que el de la selva. Muchas gracias. Gracias, muy amable, gracias. Bueno, gracias también, almirante, por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes, un gusto. Bueno, son las 9:16. Interesante que haya esta coincidencia, sobre todo porque hay un reconocimiento en ambos lados ideológicos de una fractura social y de una fractura social que no puede continuar y que justamente de esos polos opuestos, cuando uno habla de diferencias ideológicas, se pueda finalmente llegar a motivar, a impulsar un proyecto Perú, que es lo que ha destacado el profesor Caaguazza. Ojalá así sea, por lo menos nos alegra haber contribuido en encontrar algunos temas comunes y un compromiso de ambas partes.